En esta oportunidad les quiero hablar de la caída de un grande, de uno muy grande. Pero hace muchos años yo vi una película que se titulaba La caída del halcón negro. El drama de la película era que enviaron un helicóptero a una misión en un terreno hostil. Abajo había ejército enemigo y ejército amigo de ellos. Él envió a reconocer y a ver qué estaba sucediendo y a pasar informes. Pero uno de sus enemigos le disparó y un proyectil alcanzó la cola del helicóptero. Comenzó a dar vueltas y el piloto hizo todo lo que pudo para no estrellarse. Pero fue cayendo y cayó a tierra, quedando vivos todos los tripulantes, pero atrapados entre el mismo helicóptero. El drama es, casi toda la película el drama es que ¿quién llegaría primero? Si llegaban sus amigos por tierra, las tropas que lo iban a rescatar, o llegaban sus enemigos. De hecho, si llegaban sus enemigos, iban a llegar a terminárselos, a matarlos. Aunque el drama era quién llegaba primero, el mensaje de la película es otro. Pero yo les quiero hablar de un grande, no de la caída del halcón negro, sino de la caída de un hombre que existió en esta tierra y que nadie lo pudo superar. Quien al nacer, su padre le llamó Salomón. Pero que Dios, por medio del profeta Natán, le llamó Jedidías, que quiere decir el amado de Jehová. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, no, es Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 24-25. Habiendo nacido el niño, el profeta llegó y le dio el mensaje a su padre David. Aunque su padre le llamó Salomón, Dios le llamó Jedidías, el amado de Jehová. Pero para hablar de la caída de Salomón, es necesario hablar de su grandeza. ¿Quién fue Salomón? La Biblia afirma que nunca antes se iba a levantar uno semejante a él, ni tampoco había habido otro antes de él que fuera semejante a él, porque Dios lo engrandeció. Pero ¿quién era Salomón? Bueno, Salomón era hijo de Betsabé. Betsabé era la esposa de Urías Eteo, un verdadero y fiel israelita, quien, estando en batalla, fue muerto, dejando a su esposa viuda y desamparada. El rey, cuando notó que la esposa de Urías, Eteo, había quedado viuda y desamparada, bueno, la mandó a llamar, la trajo a palacio, la hizo su esposa y la hizo su mujer. De estos dos padres nació Salomón el Grande. Ya cuando el rey llegó a una edad donde estaba muy enfermo y ya estaba bastante anciano, oyó rumores por medio de Betsabé, la madre de Salomón, que se estaba levantando una sedición. Así que el rey Salomón fue elegido rey apresuradamente en el lecho de la cama del rey. ¿Por qué? Porque había
un terrible conflicto político. Es que no solo Salomón era candidato al reino, habían otros hermanos de él, hijos del rey David, príncipes de Israel, que también eran herederos al trono. Así que les voy a hablar un poquito de ese conflicto político. Antes de Salomón se levantó uno que era hijo del rey David, que se llamó Absalón. Dice la Biblia que Absalón era hermosísimo. Desde la planta de los pies hasta su cabello, no había en él tacha alguna, ningún defecto. Era hermosísimo. Y el rey David lo amaba muchísimo. Casi me atrevo a decir que era su hijo preferido. Amaba mucho a Absalón. Pero Absalón era un joven asesino. Tramaba bien sus maldades. Tenía maldad en su corazón. Era ambicioso, codicioso. Y no le importaba matar a cualquiera por llegar al trono. Así que después de matar a uno de sus hermanos, porque violó a una hermana de Absalón. Entonces Absalón los invitó a una fiesta y nadie sabía su intención. Y la fiesta era para que llegara la persona que él quería, su propio hermano, a quien había decidido matar. Y lo mató. Así que era un asesino. Y el pueblo de Israel no podía quedar en manos de un asesino. Pero este Absalón se rebeló contra su padre, el rey. Tomó 50 soldados y cabalgaban adelante de él. El rey no le llamó la atención. Eso eran síntomas de que él estaba procurando ser el rey. Más tarde, cuando él salía y entraba de Jerusalén con todos esos 50 como guardaespaldas, él dijo, voy a tomar el reino. Y se levantó una sedición. Se hizo amigo de sacerdotes y se hizo amigo de gente muy importante en la corte. Así que fue fuerte y también era astuto para engañar. Decidió ir a Hebrón y proclamarse rey. Se llevó sacerdotes para que lo ungieran, sacrificios para hacer fiesta y trompetistas para que anunciaran cuando él fuera ungido rey, sin autorización de Dios y sin autorización de sus padres. Era ilegal lo que estaba haciendo, pero técnicamente venía siendo como un golpe de estado y se lo dio. Se llevó a Hebrón 200 soldados y antes de irse mandó aviso a todos los príncipes de Israel, los que eran cabezas de las tribus, que cuando oyeran la trompeta sonar en Hebrón, ellos en sus lugares y en todo Israel proclamaran, viva el rey, viva el rey. ¿Pero quién? El rey Absalón. Entonces se llevó a cabo, se fueron a Hebrón y lo ungieron como rey. Repito, sin autorización legal. Cuando oyeron las trompetas, todo Israel se alborotó y escucharon más trompetas también y que proclamaban viva el rey Salomón. Israel fue confundido, Israel fue engañado y se unieron al alboroto. Y el rey, cuando escuchó que su hijo
le estaba dando golpe de estado y se estaba proclamando rey en Hebrón. Y como lo amaba tanto, decidió irse, dejar el trono, recogió a su familia, a todos los más allegados, y huyó del trono, huyó de Jerusalén, para que cuando viniera su hijo Absalón, se sentara en el trono. Y que como eso no iba a ser así de fácil, iba a haber guerra, iba a haber conflicto, hasta podían matarse entre ellos. Así que el rey decide huir. Cuando él huye, se va buscando el desierto, pero le siguieron mucha gente que amaba al rey. Pero como Israel estaba confundido, cuando llegó Absalón a Jerusalén, se sentó en el trono como rey. Y el rey había dejado a 10 concubinas que velaran por el orden de la casa. Pero para imponer su autoridad, él durmió con cada una de ellas para demostrar que él era la autoridad. El rey se fue. Pasaron muchos días y el rey estuvo en el desierto, escondido. Decidieron pelear en un lugar y aplastar la rebelión. Los que estaban con Absalón y los que estaban con David. Se eligió el lugar y se armó la batalla. La Biblia dice que murieron 20,000 israelitas de los soldados de Absalón. Y viendo que Joab, el capitán general, estaba prevaleciendo contra ellos, huyeron en el bosque y comenzaron a correr. Y también dice que como Jehová estaba aplastando esa rebelión, porque no era de su agrado, el bosque mató a más de 20,000 en la situación precaria en la que ellos iban huyendo. También salió huyendo a Absalón por temor a que lo iba a matar Joab. Y como era Dios quien estaba guiando esa defensa que estaba haciendo con el rey, dice que Absalón iba corriendo, se metió en el bosque debajo de una encina que pasó y sus cabellos se quedaron enlazados en las ramas de la encina. Yo digo que fueron ángeles quienes se lo amarraron para que quedara colgado y que el caballo salió y el Absalón quedó colgado. No se pudo soltar. Su cabello era largo, se lo cortaba una vez al año. Era hermoso su cabello. Entonces, estando colgado, vino un soldado de los de Joab que lo venían persiguiendo y lo vio. Y no se atrevió a tocarlo. Se regresó y le dio aviso a Joab, al capitán general. Y le dijo, he visto a Absalón colgado de una encina. Y le dice a Joab, ¿y por qué no lo mataste? Le dice, no, porque yo escuché decir al rey en público a ti que tuvieran misericordia de su hijo Absalón y que lo trataran bondadosamente. Yo haría ese grande mal y me acarrearía para mí y mi familia la ira del rey. Entonces le dijo, no lo hago. Joab escuchó, se apartó de él y siguió con una comitiva de soldados, escuderos, y fueron y lo encontraron colgado. Joab había agarrado 3 dardos venenosos y dio orden que lo rodearan los escuderos. Y él le disparó 3 dardos en el corazón. Los escuderos, viendo eso, también dispararon su flecha y lo atravesaron. Así quedó muerto Absalón. Joab tampoco era una persona digna de confianza. Era muy astuto y peligroso. Pero el rey lo tenía como en vigilancia. Así que para no alargar tanto la historia, el rey se dio cuenta y
cómo había muerto su hijo. Y solo se lo guardó en su corazón. Lo que Joab le hizo, no respetó sus palabras. Joab también era un asesino. Y el rey lo lloró y lo lloró. Pasó mucho tiempo cuando Adonías, hermano mayor de Salomón, tomó el mismo ejemplo, tomó 50 hombres y cabalgaban y corrían delante de él. Y el rey no le llamaba la atención. Esos eran síntomas de que querían usurpar el trono. Y también este Adonías buscó un lugar para seguir el mismo ejemplo de Absalón y proclamarse rey. Pero esta historia es tan grande y hay que hablar mucho para entender la grandeza de Salomón. ¿Cómo fue que Dios lo hizo grande y cómo fue que lo rescató y lo eligió de en medio de tantos conflictos? Así que esta historia va a continuar. Vamos a hablar, hasta aquí vamos a terminar y vamos a hablar acerca de la rebelión de Adonías, que en el mismo día que se estaba proclamando rey, apresuradamente el rey tuvo que proclamar rey a Salomón. Así que será hasta la próxima.